¿qué es el chisme cuando te pones a verlo? El chisme y cuál es la ventaja evolutiva del chisme. Yo sí creo que hay una ventaja evolutiva del chisme. Te hace el clip del inicio del video. Salutres, bienvenidos a un nuevo episodio de Hammerspace. Antes de empezar, gracias a la gente que nos apoya en Patreon. Y recuerden que le pueden dar like a este video, compartírselo a sus panas que les gusta el cine de terror, porque hoy vamos a hablar de qué hace una buena película de terror, horror en general, qué es la base fundamental de este género en el que me encuentro ahorita sumergido en un proyecto personal y que ayer vi Weapons. Weapons, para los que no hablan inglés, significa armas, pero también está siendo comercializada en Latinoamérica como La Hora de la Desaparición, lo cual me parece un título insane, o sea, creo que pierde, sí, es como llamar Indiana Jones el arqueólogo buscando cositas. La peli como tal es de las mejores pelis de terror que he visto recientemente. Y creo que por ahí vi un post que decía como que, ¿cómo es que era? Weapons es Long Legs si tuviera un buen final. Y creo que es un poco esa la vibra de este resurgimiento del género moderno que hay. Y que creo que está fundamentado en una vaina base de la que vamos a hablar un poco más adelante. Sobre la peli, no voy a dar muchos spoilers. Puedo explicar la premisa levemente, que no creo que sea un spoiler, pero es una ciudad donde se desaparecen unos niños y ya, y eso suficientemente debería ser algo terrorífico para todos los que ven esto, que tienen hijos o tienen sobrinos o tienen animales. Imagínate que un día son las 2 de la mañana y tu perro se escapa y no sabes dónde se fue y tienes los videos del perro escapándose y no hay ninguna explicación, no hay nada, y todo ocurrió en un solo salón. Esa es la premisa de la peli. Y luego dentro de la película me gustaría, me gustaría poder decirles que cuando salgan voy a hacer un review y ustedes van a entender la peli, pero desde estas vainas que yo estaba viendo, le decía, marico, esto no es redondo. Y creo que eso está bien. Muchas veces vemos pelis de horror, como por ejemplo Get Out, y cuando la terminas de ver, todo calza perfecto. Es un guión súper, mega redondo. O sea, cuando tú ves una peli como Get Out, todo lo que ocurre tiene sus motivos, tiene sus consecuencias, y más que todo, no digo que Weapons sea inconsistente o algo así, pero todo en Get Out como que suma a una misma idea. Y yo no creo que ese sea el objetivo de Weapons, pero a veces el objetivo de grandes películas de terror, o sea, películas como Hereditary, y giran alrededor de la misma idea, películas como, que en el caso de esa peli es, en mi opinión, El Duelo, películas como Midsommar, también hacen un poco, casualmente el mismo director, también hacen lo mismo, que girar en torno a pertenecer a un culto, o esta idea de nuevo, la pérdida. Y yo creo que Weapons no tiene eso, o sea, no tiene como que una vaina que, más allá de lo que pudiera ser la crítica de base de Estados Unidos es una mierda, no hay una construcción como que directa a qué coño es lo que está pasando. Y la peli es bastante histriónica en algunos momentos, lo cual hace falta y me pareció una película maravillosa, me pareció una película de horror que cumplía con algo que yo creo que es fundamental, y es aquí donde viene el grueso del episodio. Cualquier película de horror buena está fundamentada en el trauma. No existe, en mi opinión, una película de horror donde las bases psicológicas de los personajes no estén en la mierda de una forma u otra. Y me explico. Para que algo te dé miedo, tú tienes que estar en una posición de desconocimiento y vulnerabilidad. Es casi imposible que tú hagas una película de miedo con Batman, con Bruno Díaz, porque lo que hace a ese personaje súper fuerte es básicamente su capacidad de sobrepasar cualquier obstáculo. Y eso no significa que el personaje esté libre de traumas, pero los traumas de Bruce Wayne, que siempre se explotan, de hecho, o sea, todo el pedo de las pesadillas, como el espantapájaros y la muerte de sus padres, y es algo muy presente en el personaje. Eso claro que está ahí, pero Bruce Wayne
va a poder resolver todos sus peos. Él es Batman, no pasa nada. Y lo mismo pasa en Doctor Strange, no sé qué, mira, House of Madness, no me acuerdo cómo se llama esa basura de película, que irónicamente es dirigida por Sam Raimi, uno de los mejores directores de horror que han existido. Pero es Doctor Strange. Él ni siquiera tiene, tiene peo. De hecho, los peos que él tiene en esa película es que la jeva que a él le gusta se va a casar con otro tipo y al final la moraleja es como que, bueno, me saca culo. Lo cual es problemático en el mundo de Marvel, pero sí ya es otro tema. Es problemático porque estos personajes no cogen, no les interesa, no les interesa, no aman a nadie. O sea, todas las que son las relaciones interpersonales de ellos no tienen riesgos, son caricaturas, son vainas idílicas, son vainas performativas. Y por lo tanto, ahí no hay elementos de, yo diría como que de tensión o de horror verdadero. Hay acción, hay bueno, sí, hay horror, pero no hay terror. No sé si eso tiene, tiene sentido. No hay miedo, no hay tensión. Cuando una película como The Shining, la base que está ocurriendo ahí a nivel del miedo que uno tiene como espectador, no es solo que hay fantasmas, es que el personaje de Jack Nicholson la está perdiendo y está ahí con su esposa, quien previamente le soltó un coñazo, y su hijo que no puede defenderse. Entonces, esa es la parte que da horrible de la vaina. La otra parte no la llamamos terror, llamamos la violencia, porque yo creo que eso es en última medida lo que sostiene como que los dos elementos. Tienes el trauma y tienes la violencia. Entonces, cuando esas dos cosas están juntas, hacen chispa y produces horror. Pero si no es violento ya, es como que hay un carajo metido en un hotel y se está volviendo loco, y eso perfectamente puede ser una película donde llega John Cena y le entra a coñazos y se cae el hotel para él mismo y hace un resort de pinguísima una vez que pasa la tormenta. Eso es una posible trama, pero como no hay trauma, como no hay vulnerabilidad, no hay terror, lo que hay es violencia. Puede estar en la misma vaina, puede estar en los fantasmas, puede estar en todo. Pueden llegar los cazafantasmas al hotel de The Shining y tienes una película completamente distinta. Y ese es el ejercicio entre una vaina de acción violenta, un poco que tenga elementos grotescos de gore, y una verdadera película de terror. Necesitas personajes vulnerables. De hecho, yo diría que el momento más heavy o donde la tensión más se alborota en The Shining es cuando tenemos este personaje que no me acuerdo el nombre y lamentablemente lo va a tener que llamar el afroamericano. Él, toda la película está tratando de trabajar con el chamito de qué está pasando, el hotel, de tener esa conexión. Llega hasta el hotel y tú dices, mierda, los va a ayudar. Y llega alguien capaz, alguien sin traumas, alguien con nuevas herramientas que los puede sacar de este lío, y Jack Nicholson, spoiler, lo mata. Y en ese momento tú dices, se jodieron, mierda, están en una posición de vulnerabilidad mayor. Y todas estas películas buenas, clásicos, tienen ese elemento de trauma o de fobia. Otro ejemplo, el tiburón. ¿Cuál es la magia de tiburón? Que le tenemos miedo a los tiburones, que algo te coma. Eso es inescapable y es, en mi opinión, lo que sostiene toda la película. No estoy diciendo nada aquí revolucionario. Tiburón es muy buena porque te hace que le tengas miedo al tiburón. No hay nada que pueda escapar. Y podemos hacer este ejercicio una y otra vez con cualquier film, pero yo siento que todos los que van a estar a la altura tienen en base un trauma, y muchas veces un trauma familiar, y no es sorpresa que cuando se derrotan los demonios o hay un final feliz, el trauma es curado. Todas las películas. Puedo aquí ir una a una, y al final, de hecho, las más satisfactorias es cuando el trauma y el monstruo son derrotados al mismo tiempo. Hay otras pelis donde no hay nada de esto, donde los elementos son mucho más, como dije al principio, histriónicos o por espectáculo o mierda de este estilo. Y la verdad es que para mí terminan siendo más pelis de acción por el hecho de que hay violencia que pelis de terror. Y volviendo al caso de Weapons, entiendo que hay gente que lo puedes pausar ahorita, ir a verla y tener más contexto para que no haya spoilers. Pero es una peli donde cada uno de los personajes
sus traumas están súper bien posicionados y sientes que estos carajos no van a poder resolver una mierda. O sea, tienes este temor de que se te plantea un misterio, se te plantean unos villanos que vas descubriendo y vas desenvolviendo, y la gente involucrada son no necesariamente incompetentes, porque tienen buenas ideas, pero están rotos, no son héroes, no son Jack Reacher en la serie de Amazon donde su único problema es que es demasiado empapeado. Eso es honestamente, si no han visto esa serie, creo que esa es la serie antiterror. El primer, tú ves la primera temporada y el único problema que parece tener este carajo es que la ropa le queda pequeña cuando va a comprar camisas, las camas de los hoteles son chiquiticas. Y de hecho, creo que fue en la tercera o segunda temporada, ya no me acuerdo, porque yo veo esa vaina casi que como si fuera, no sé, un podcast. Llega un Reacher más grande que Jack Reacher. O sea, hay un hombre aún más grande que Reacher y ese es uno de sus problemas, es uno de sus antagonistas en esa temporada de la serie. A lo que voy con esto es que es súper importante en una película de terror que hayan elementos de vulnerabilidad. Y yo haría challenge de todas las buenas pelis que hay que eso no exista. ¿Y por qué? O sea, ahora uno tiene que decir, ajá, ¿qué es lo que me compromete a que tenga que haber este pedo psicológico y que haya este trauma dumping? Y hay varios elementos ahí. El primero es que tú puedas decir, coño, tengo empatía por esta gente. O sea, esta gente está atravesando vainas que yo voy a atravesar, yo atravesé, conozco gente que la ha atravesado y me puedo poner en sus zapatos y puedo sentir lo que ellos sienten y darle un poco de realidad a algo que es mentira, lo que no existe. Yo creo que la mayoría de la gente que vamos a ver películas de terror sabemos que, o creemos que, vamos a dejar ahí eso abierto, que los aliens no existen, bueno, no que los aliens no existen, sino que esa versión de los aliens que nos presentan no existen, que los fantasmas no existen, que las maldiciones, que los monstruos, que cualquier mierda que se te presente, en realidad no existe. Y tú puedes hacer una película de terror simplemente construyendo estos monstruos, estos demonios, pero no puedes hacer una película de terror anclándote, diría yo, em, en la realidad, porque se convierte en un drama, se convierte en un problema, el problema ficticio, el problema imaginativo, la parte mágica es lo que le da el horror a una película. Si no termina siendo una vaina tipo Funny Games o una película de guerra, o sea, son cosas que no te generan el mismo tensión, porque hay una parte que tiene que ser artificial, que tiene que ser exagerada y que no puedes percibir, esa es la que te hace ir al cine, que es como que imagínate un mundo donde las maldiciones existen. Y luego la parte real que exploras, que en algunos casos, es mucho más yuca. Y yo creo que esa es la magia de Hereditary. Yo me acuerdo muchísimo de secuencias que son más en carácter de clave de drama que en clave de horror. Porque tenía sus vainas que sí, una jeva montada en la esquina del techo de una casa, tenía vainas que sí, em, cuando el esposo se prende en candela, pero las partes que a mí me volvieron mierda era, al carajo se le muere la hermana por su culpa. Y te quedas como que, wow, y tengo una hermana. Y que algo le pasara por mi negligencia, me volvería mierda. La mamá tratándolo como, ignorándolo y tratando mal al protagonista, porque, bueno, Toni Collette también es protagonista en esa película, no seamos machistas. Pero bueno, la mamá y el chamo tratándose mal. No sé si han visto la peli, by the way, así que esto no son necesariamente spoilers, pero creo que ya han pasado como 15 años de que salió esa película, así que me sabe culo. A lo que voy, hay elementos ahí que son súper pragmáticos y generan la mayor parte de tensión de la película. Y cuando encima le pones elemento de error, de horror, es arrechísimo. Es escala y trasciende al drama como tal. Un amigo del máster, de cuando hice un máster de cine, se llama Aitor, él me dijo una frase que literal me quedó desde ese entonces, hace más de 13 años, que él decía que, no me acuerdo quién conoció él, que decía la frase
Sentimientos reales en situaciones extraordinarias. Y yo creo que eso define cualquier, cualquier buena historia. Y esos sentimientos reales en otros géneros hay como que una gran variedad. Pero en el género del horror tiene que ser trauma, tiene que ser debilidad y tiene que ser, igual que la amenaza que existe es mágica, que es imaginaria, de nuevo, maldiciones, fantasmas, monstruos. La otra amenaza también tiene que ser intangible y es en el caso de traumas, en el caso de debilidad, en el caso de, en lo más profundo, y esto también creo que va como en la idea más grande también, es el chisme. Y yo creo que esa curiosidad, ese mecanismo que nosotros tenemos de regulación colectiva, porque ¿qué es el chisme cuando te pones a verlo? El chisme, ¿y cuál es la ventaja evolutiva del chisme? Yo sí creo que hay una ventaja evolutiva del chisme. Te hace el clip del inicio del video. La ventaja evolutiva del chisme es un mecanismo colectivo de regulación del comportamiento. Si todos estamos viendo a ver qué coño hacemos y averiguándonos la vida, vamos a poder juzgarnos y vamos a poder regularnos y tratar de actuar en función de lo que aprueba o no aprueba el colectivo, porque nosotros, como dice mi amigo Luis, un saludo, sé que estás viendo este video, te quiero mucho. Nosotros somos seres miméticos. Esa frase creo que no lo hice él solo, es una frase esta, es como que we are mimetic creatures. Todo lo que hacen tus panas, tú tiendes a querer hacerlo. Y las cosas que se te presentan en el mundo real, tú tiendes a imitarlas. Así es como aprendemos a caminar, así es como aprendemos a hablar y todos estos principios. Entonces, el chisme y la idea de nosotros entender qué está pasando, esa curiosidad, es un mecanismo de regulación colectiva y no podemos evitarlo. Y se vuelve una vulnerabilidad porque a veces vas a estar viendo vainas que tú no deberías estar viendo. Vas a estar chismeando y viendo cosas que no están bien. Y bueno, eso da cierto morbo. Y yo sí creo que el chisme es la base del storytelling. Si no hay algo íntimo, secreto, algo de complicidad, no vas a poder construir una historia interesante. Y la razón por la que las películas de terror se nos quedan grabadas por siempre es porque estamos viendo elementos traumáticos que nos generan respuestas muy crudas. Cuando tú ves una película de comedia, posiblemente no te acuerdes de la mayoría de los chistes, pero te reíste en el momento y sentiste cierta complicidad y tal. Pero, pero ese elemento que tienen las películas de terror de mostrarte vainas que son el chisme más oscuro, que es la muerte, la enfermedad, el miedo, la vulnerabilidad, es algo inigualable y por eso yo creo que es un género donde primero es súper difícil de hacer bien, segundo, la gente se siente atraída a esa fórmula y, de alguna manera también permite una creatividad gigantesca porque es lo que tú quieres que sea y puedes sacar traumas de cualquier vaina. Y eso me parece maravilloso y creo que es algo que hay que rescatar. Y van a haber momentos en que la gente siempre se ladille más o menos y hayan franquicias que, bueno, que se vayan volviendo locas, pero vainas como Saw, que sacaron un coñazo de películas hasta que el punto ya comenzó a aburrir. Y yo diría, de hecho, que la caída de Saw como franquicia es, ellos no se les acabaron las formas de matar gente. Lo que se les acabó fue el chisme, el trauma, los personajes iban completando sus ciclos y dejó de ser lo que era en su inicio. Porque la primera película de Saw es súper sencilla y es un murder mystery con un twist al final, pero de nuevo se basa completamente en personajes que tú estás viendo tener este peo y tú dices, coño, qué bola. Lo último que quería rescatar también a nivel de esto de ser mimetic creatures, creo que hoy en día, em, coño.
lo vemos desde una perspectiva. Lo último que quería rescatar con este pedo de ser mimetic creatures, creo que lo quería, em, como que quería hacer una pequeña reflexión, y es que nosotros usualmente nos convertimos en eso que nos rodea, irónicamente. Y digo irónicamente porque nos rodea y nos termina absorbiendo, se termina formando parte. Y la razón por la que yo diría que mucha gente se abrió un podcast durante la pandemia, incluyéndome, es porque comenzamos a ver podcasts y eran bastante fáciles de hacer también. La razón por la que yo escribo un newsletter es porque siempre me ha gustado leer blogs. La razón por la que tanta gente quiere ser influencer hoy en día es porque pasan demasiado tiempo pegados al teléfono. Entonces, si tú pasas demasiado tiempo pegado al teléfono, tú vas a decir, ¿cómo me puedo convertir en un influencer? ¿Cómo puedo llegar a tener 500,000 followers? ¿Cómo puedo tener 500,000 views por video? Mierda de este estilo. Y lamentándolo mucho, el perder cosas como la música en vivo, perder cosas como, ¿cómo se llama esta mierda? Ir al cine, hace que cosas, reflexiones como las que yo tuve de lo que son las películas de horror, hace que nos alejemos de esa realidad tan prolífica que es el chisme. Yo creo que cuando tú vives en el mundo real y lees, vas al cine, escuchas música, descubres artistas, te metes en un chisme. Te metes en la base de conseguir estos traumas. Pero en social media, extrañamente, es todo lo contrario. Hay muy pocos chismes porque hay muy poca realidad en social media. Entonces, no se produce en mi opinión, no se produce una conexión o una persistencia al mismo punto y las mismas marcas que te dejan estas pelis de terror, o que te dejan una buena novela, o que te dejan una buena historia. Y eso es una cagada. Yo creo que firmemente que una persona que va mucho al cine, que lee bastante, que hace mucho deporte, no va a ver la fantasía de convertirse en influencer como algo innecesario. No se va a ver como una opción. Y el problema que nosotros tuvimos desde el COVID es que eso se volvió como que la máxima social. Volverse famoso por el hecho de volverse famoso, volverse popular en las redes sociales y pegarse al tema del algoritmo. Y a mí me afecta mucho porque yo solía ser una persona siempre he sido una persona como que bastante online, pero no al punto de que parte de mis metas o parte de mis sueños eran hacer videos. O sea, eran hacer videos, pero era hacer ficción, era escribir ficción. Y yo siento que incluso personalmente eso lo he ido perdiendo al punto que hasta hace poco, cuando dejé de usar Twitter, ni me reconocía. Era como que veía muy pocas pelis, no iba tanto al cine, no leía tanto, pasaba mucho tiempo en el teléfono. Y poco a poco fui como que construyendo esta idea ¿cómo decirlo? De no querer nada. De como que lo único que quería era ver más videos, ver más vainas. Y el reencontrarme con dos cosas, el anime y el cine de terror, que estaba viendo muchas películas de terror y leyendo libros de terror, y además viendo noticias de Venezuela. Chistecito ahí, Beneco. Me hizo querer reencontrarme con escribir ficción y con hacer cosas que tuvieran eso, el elemento de compartir nuestros traumas, nuestros dolores, junto con la artificialidad y la magia de inventarte huevonadas, de inventarte fantasmas, monstruos, maldiciones, y no sé, es algo que el reencontrarme con eso me ha parecido muy, muy bonito, pero también una parte de mí le da un poco yo no soy de arrepentirme, o sea, hay vainas en las que me arrepiento, pero creo que me arrepiento de no haber seguido siendo esta persona enamoradísima del cine
y de la ficción y haber seguido ejercitando esos músculos, porque los músculos que ejercité eran como escribir tweets, era como ser digitalmente entrañable, como compartir vainas y son años que siento que quiero volver a recuperar. Así que nada, la semana que viene voy a anunciar el nuevo proyecto y espero que les guste. Y spoilers, tiene que ver con horrores de este mundo. No, mentira, de este mundo no, No, bueno, sí, de este mundo. En fin, ¿por qué hice esto, marico? ¿Qué? What the fuck? No, yo sé por qué hice esto. Porque mi jefe de vez en cuando hace esto en las llamadas, no, no unironically. O sea, he's a cool dude. Es como un Chris Pratt de la tecnología. I'm not kidding. Carajo, genial. Y cuando algo le gusta, hace como que así. Es medio unironic, pero al mismo tiempo lo hace con positive energy y se me ha pegado. Y ya a veces hago esto unironically, bros. Pero así es la vida. Frolicking, haciendo el gestico de rock and roll y deseándoles que tengan un feliz inicio de semana, feliz fin de semana, cuando sea que estén viendo esto. Espero que todo les vaya bien. Bendiciones. Recuerden si les gustó este video, esta charla, darle like, compartirlo. Pásenle esto a sus panas que le gusta el horror o el que quiere escribir terror o el que le generó traumas a ustedes. Chao.